Los orbes son un fenómeno altamente debatido en la comunidad paranormal. Pero ¿qué son exactamente esas extrañas esferas que aparecen en algunas fotografías y vídeos? Los escépticos aseguran que se trata de polvo en suspensión, polen o humedad. Algunos investigadores, por el contrario, defienden de que se trata de otra cosa mucho más misteriosa y sostienen que pueden ser almas de difuntos o seres de otra dimensión, que de alguna manera tratan de manifestarse y quedan recogidos por la tecnología. El fenómeno de los orbs, u orbes como le dicen en España, se ha convertido en años recientes en uno de los más intrigantes dentro de la actividad paranormal. Estas misteriosas bolas de luz han sido fotografiadas, aparecen en vídeos e inclusive han sido observadas a simple vista. Diferentes testigos de esta manifestación se han referido a ello como si fueran apariciones de personas que fallecieron, entidades extraterrestres, proyección o incluso ángeles. Para algunos fotógrafos, esas apariciones no son más que partículas de aire cercanas a las lentes de las cámaras, o simplemente polvo, o alguno que otro insecto. Otras explicaciones de aquellos que se mantienen escépticos suelen ser problemas en las lentes, fallos internos, particularmente en las cámaras digitales, manchas químicas en los films de 35 milímetros, reflexiones de la luz. Pero, ¿es posible que existan casos genuinos de orbs? Y si es así, ¿qué serían? Según el diccionario Webster de la lengua inglesa, la palabra orb se define como una esfera o un globo, un cuerpo organizado como un todo, o cualquier cosa de forma circular. Ante esta definición, la palabra es asignada o usada desde hace algún tiempo en el argot de los parapsicólogos, ya que a ellos se les revelaron en sus fotografías donde diversos testigos afirmaban se producían fenómenos extraños. Entonces los investigadores acudieron allí para llevar a cabo sus experimentos, algunos de ellos bien documentados y con la participación de importantes investigadores. Fruto de estas investigaciones se aventuró la tesis de que estas circulares o esferas de luz tienen vida o pertenecen a un ente. De acuerdo a esos estudios, los orbes pueden presentarse como transparentes, aunque para muchos los globos translúcidos no representan a ningún ser, o manifestarse por medio de una forma circular brillante y sólida. Sin duda lo más desconcertante, pero al mismo tiempo aceptable como fenómeno a investigar. Aunque la mayoría de las veces estas formas redondas son blancas, también se han visto repetidamente de color rojo o crema y hasta con patrones definidos o algún tipo de textura. Se presume que cuando una criatura muere, su fuerza de vida, que se mantenía contenida dentro de su cuerpo biológico, se libera abandonando el envase físico, que en breve comenzará un proceso natural de descomposición. Todos conocemos de alguna u otra forma lo que ocurre con nuestro cuerpo, pero aún se mantiene el misterio que rodea al alma o espíritu. Al dejar el cuerpo físico, aquella fuerza vital vuelve a su estado natural, de energía pura. Quizás alguno de estos orbs, capturados en fotos o vídeos, representen precisamente el estado real del ser, esa fuerza de vida que no es más que la energía que anima a cualquier criatura y que no puede ser destruida, simplemente se transforma. En otras palabras, un orb podría ser el modelo básico de energía espiritual que en determinadas circunstancias se revelaría ante nuestros ojos o cámaras. Como fuere, muchos de ellos se han detectado también en lugares donde existen antecedentes paranormales intensos. La explicación a ello es que en determinadas ocasiones los espíritus o esencias humanas, después de abandonar el cuerpo, deciden quedarse cerca de sus seres queridos o de los sitios que les pertenecieron, en lugar de continuar su camino hacia la dimensión superior. Si esto fuera verdad,
Probablemente los orbes serían manifestaciones de esas esencias humanas. Muchas veces estas esferas de luz han sido sentidas sin media razón por diversas personas, como si se tratase de una presencia invisible. Incluso algunos psíquicos dicen haberlos visto a simple vista y haber conversado con ellos. El psiquiatra austriaco Wilhelm Reich fue un humanista de curiosidad insaciable, dotado de infatigable espíritu de investigación que lo llevó del psicoanálisis a la sociología, después a la física, biofísica, astronomía, cancerología, etc. No solo fue teórico, sino un investigador práctico. Wilhelm Reich nació en 1897 y murió en 1957. Llamó biones a unas manifestaciones materiales y/o energéticas que podían percibirse mediante termografías en algunos sitios o alrededor de personas con algunas circunstancias psicológicas o biológicas especiales, y raramente aparecían en las fotografías de la época. Reich dividió básicamente los biones en dos clases. A unos los llamó orbs, orgone biological, que abundan en sitios o alrededor de personas con excelentes condiciones biológicas, contribuyendo a la vitalización de los organismos celulares, vegetales, animales o humanos, mientras que a otros los llamó dors, deadly orgone. Ambos parecían estar relacionados a los estados psicológicos de las personas, abundando los orbs en fiestas, reuniones místicas y en general donde la actividad emocional de las personas es altamente positiva. En cambio, los dors aparecen en donde cunde el dolor, la desesperación, estados negativos en general, como sepelios, cementerios, hospitales, manicomios, lugares geopáticos, etc. Mientras que los orbs son luminosos, esféricos por lo general, que se capturan en sitios donde existe una armonía ambiental que facilita y mejora el desarrollo de los seres vivos, los dors son opacos, generalmente marrones o negros, raramente esféricos y mayoritariamente oblongos, alargados, difusos en los bordes, con apariencia pringosa. En algunos sitios donde estos son fotografiados, veremos que las edificaciones, abandonadas o no, presentan muros sucios, con chorreones oscuros como de grasa, invadidos de bacterias saporófitas y algunas veces por líquenes tóxicos. Pero toda esfera luminosa encontrada en el revelado fotográfico es necesariamente un orbe. A través de complejos análisis de imágenes, muchas fotografías de orbs han sido desmentidas. La mayoría de ellos son el resultado de condiciones atmosféricas, como humedad y lluvia. Cualquier pizca de humedad en el aire o polvo puede alterar el resultado de las fotos, y más si se usa con flash. Por este motivo, hoy en día los investigadores y estudiosos del caso recomiendan estar atentos a las condiciones ambientales cuando se toman las fotos o se graban los vídeos. No obstante, también hay sólidos indicios de orbs reales en las fotografías. Lejos de ser mugre, humedad en las lentes, se han presentado pruebas en donde la foto anterior o posterior de la secuencia en donde se revelan las esferas fueron totalmente claras, ausentes de cualquier influencia ambiental o fallo. Por otra parte, diversas compañías que fabrican cámaras digitales han negado que la aparición de las esferas blancas sea un defecto en el mecanismo interior del aparato. Si estuviesen en verdad defectuosos, no mostrarían el defecto en forma circular, sino cuadrada, ya que estas cámaras forman la imagen basada en píxeles o una gran multitud de cuadrados. En agosto del año 2001, un grupo de físicos e ingenieros noruegos e italianos, integrado por Massimo Teodorani, Erling Strand y John Gittel, llevaron a cabo una exitosa misión de reconocimiento de este fenómeno en el valle de Hessdalen, Noruega. A continuación se citarán las conclusiones de este estudio,
ya que posteriores investigaciones llevadas a cabo por otros parapsicólogos llegaron a los mismos datos. El fenómeno luminoso es termoplasmático. Las bolas de luz no son un solo objeto, pero están constituidas por muy pequeños componentes que se encuentran vibrando espontáneamente alrededor de un centro. Las bolas de luz son capaces de lanzar bolas de luces aún más pequeñas. Las bolas de luz pueden cambiar de tamaño y de forma. La luminosidad de las bolas aumenta debido a la radiación que pueda haber en el área. Ante estas conclusiones, se podría decir que sea lo que sea un orbe, y aquí me refiero a los fenómenos genuinos que han resistido un análisis fotográfico serio, todos los investigadores están de acuerdo en que se trata de bolas de luz, sean algún tipo de energía o estado vibratorio, y no meramente residuos de polvo o humedad en el medio. Asimismo, nombraremos algunas de las teorías básicas sobre los orbs. Pueden ser vehículos interdimensionales. Muchos consideran a los orbs como los botes solares de los egipcios, o el Merkabah que se menciona en la Biblia. Para algunos esotéricos, esta afirmación no sería una exageración, ya que se piensa que un orb es la forma como Dios nos creó, es como somos antes y luego de nuestra vida terrestre. Pueden ser sentidos y escuchados. Personas que han podido percibir un mensaje de estas esferas dicen que se comunican hablándonos dentro de nuestra cabeza telepáticamente, más allá de la percepción normal. Pueden cambiar de forma y existe más de una clase. La primera clase de orbs son aquellos que se presentan a la altura del ojo humano o por encima a la altura del techo interno de las casas. Cuando se trata de múltiples esferas, hay una principal que las dirige o coordina, apareciendo en los revelados más clara y sólida que las demás. En algunos casos, al hacer ampliaciones en los ordenadores, estas esferas muestran un rostro. Existen orbs relacionados con el fenómeno ovni. Algunos contactados piensan que en las esferas de luz asisten a seres extraterrestres que operan el vehículo espacial como si fuesen una suerte de escudo psíquico. Supuestamente serían ubicados principalmente en el cielo abierto. No confundir con las famosas caneplas o sondas físicas tecnológico extraterrestre. Habría orbs que pertenecen a entidades extraterrestres. Se cree que este tipo de esferas son las que tienen una apariencia más detallada y compleja en sus texturas y figuras. De hecho, algunos testigos afirman haberles visto un rostro. Son raramente fotografiadas. No es de extrañar esto, ya que los seres extraterrestres, como nosotros en esencia, serían lo mismo, una esfera de luz. Un orb podría ser entonces un ser tanto de procedencia estelar como interdimensional en estado de proyección, mostrándose bajo la forma ideal de concentración de energía para moverse y desplazarse. Los orbs se desplazan del lugar de forma inteligente. Esto es lo más resaltante. Varias fotografías a través de su secuencia o en una misma han demostrado movimiento en los orbs. Pero más allá del fenómeno que envuelve la presencia de estas esferas, nos hallamos de cara a un mensaje de marcada importancia. Ver la propia manifestación de una esfera inteligente de luz, que no es otra cosa más que un espejo de nuestra mismísima esencia. La presencia de los orbs, por tanto, podría ser también una forma de preparación para comprender otros niveles de conciencia, incluyendo la vida después de la muerte. Y la vida nos ha enseñado que en realidad no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual en la Tierra, sino que somos espíritus viviendo una experiencia humana. Quizás no somos tan diferentes a esas esferas de luz en nuestra real naturaleza.